Si tienen sus Biblias, hermanos, ahora sí les invito a abrirlas al capítulo 5 de Primera de Timoteo, capítulo 5 de Primera de Timoteo, donde continuamos nuestro estudio en esta preciosa epístola. El apóstol Pablo, en los versículos, comenzando con el versículo 1, en este capítulo, nos está hablando sobre el tema general de deberes a varios grupos o hacia varios grupos de la congregación. La última vez vimos el trato que debemos tener para con los ancianos, las ancianas, las jóvenes y los jóvenes. En esta mañana comenzamos un estudio yo creo que es de extrema importancia para la iglesia, para las familias de la iglesia, en particular para las mujeres de la iglesia. Tenemos muchas hermanas en nuestra congregación. Pienso que se van a sentir muy contentas con lo que el apóstol Pablo tiene que decirnos. Por supuesto, la instrucción no es simplemente para ellas, es la instrucción de Pablo a la iglesia. Antes de entrar a estos versículos que vamos a dar lectura en unos instantes, quisiera recordarles o hacerles notar que sin excepción, el diseño de Dios para la mujer es objeto de cuidado especial. Desde la creación, Dios notó y tomó especial interés y cuidado en la condición, en la salud física, emocional y espiritual de la mujer. La mujer en la Biblia se presenta como vasija más que frágil. Esto no es simplemente un dicho, es realidad. Por creación, Dios la hizo como tal. Y porque es vasija más frágil, debe ser protegida y disfrutar de la provisión que un hombre puede brindarle. Por supuesto, hay excepciones. Dios nos creó para vivir juntos como esposo y como esposa. Cuando una mujer no tiene o pierde de alguna manera esa provisión y esa protección que su esposo le puede brindar, Dios entonces toma un interés especial en cuidar y proteger a esa mujer. Entre paréntesis, otro grupo en la Biblia donde Dios nos menciona que son objeto especial de su cuidado y protección son los huérfanos. El Salmo 68, por ejemplo, nos dice que el Señor es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. De ningún otro grupo la Biblia o Dios se expresa de tal manera. Es importante en el contexto de nuestro estudio hoy y las próximas semanas tener muy presente que Dios se preocupa, tiene compasión especial por aquellos que están desprotegidos, en particular las viudas y los huérfanos. Dios diseñó, por ejemplo, que los hijos se criaran bajo el cuidado de sus padres. Los hijos no fueron dados para que otros los críen. Los padres tienen la responsabilidad de criarlos. Cuando ellos pierden a sus padres, los hijos pierden a sus padres, Dios se convierte en su protector. En el diseño de Dios, la mujer fue creada para vivir bajo la protección y cuidado de su esposo, como ya mencionamos. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Pero cuando ella pierde esa protección y cuidado, Dios toma su caso y le hace el objeto especial de su cuidado. En Éxodo 22-23 observamos este principio. Comenzando con el versículo 22, dice, a la viuda y al huérfano otra vez, repite, no afligiréis. Cuidado con tocar a estos dos grupos. Ciertamente, dice al final del versículo 23, yo escucharé su clamor. Este es Dios el que habla. Dios escucha el clamor de la viuda y el clamor del huérfano. En el Salmo 146, el Señor dice así, el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda. Otra vez. En todo el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, por ejemplo, cuando una mujer enviudaba, perdía a su esposo, el hermano del difunto o del fallecido tenía la obligación, si no era casado,
de casarse con esa viuda y proveer por ella. Si no había hermano, ¿quién se encargaba? El pariente más cercano. Una ilustración de esto lo encontramos en el libro de Ruth, ¿ustedes recuerdan? Donde Boaz, el pariente más cercano a Noemí y a Ruth, es aquel que toma a Ruth, se casa con ella, para justamente cumplir con esta obligación que todo judío tenía. Nos dice el versículo 13, por ejemplo, de Ruth 4, que Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y el versículo 14, es interesante notar la reacción. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, su suegra, bendito sea el Señor que no te ha dejado sin redentor. Dan gracias a Dios y bendicen el nombre de Dios porque esta mujer, Ruth, quedó ahora bajo la cobertura y protección de Boaz. Dios proveyó. Dios cuidó a Noemí y por supuesto cuidó a Ruth, su nuera. Entonces en el Antiguo Testamento vemos que una mujer viuda se convertía en el objeto de cuidado especial de Dios. En Israel, para su protección, la viuda recibía el cuidado por medio de su integración a una nueva relación matrimonial, si era posible, con el hermano del difunto o pariente más cercano. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, notamos que el Nuevo Testamento también nos enseña el cuidado particular de Dios para con las viudas. En numerosas ocasiones el Señor Jesucristo manifestó esto. Por ejemplo, en Lucas 7, del 11 al 16, leemos este relato muy interesante, muy significativo, donde nos dice, aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín. Estoy leyendo Lucas 7, del 11 al 16. Y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera a un muerto. Y describe Lucas quién era este difunto. Hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Quién es Jesús? Dios, el único que puede hacer eso. ¿Qué refleja Jesús tomando esta acción? Justamente el poder de Dios, pero también la compasión de Dios para con una viuda. Nos dice acá el pasaje que el muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre, y el temor se apoderó de todos, y glorificaban a Dios. El Señor se apiadó de esta mujer, sin esposo, y ahora sin su único hijo. Lo interesante de esto es que en esa época, cuando una persona, una mujer, perdía a su esposo y perdía en este caso a su único hijo, perdía toda fuente de provisión. La condición de una viuda durante esta época era realmente deplorable si algún hombre no se encargaba de ella. Aún como en el Antiguo Testamento. Hay otros pasajes en el Nuevo Testamento, varios otros pasajes en el Nuevo Testamento donde se nos relata, o por lo menos se nos hace entender la condición de las viudas durante la época del Señor Jesús. Ustedes recuerdan, por ejemplo, la viuda y el juez injusto. La pobre iba, pedía compasión y al fin y al cabo el juez dijo, para que ésta ya no me moleste, le voy a otorgar lo que me pide. Pero eran personas muy, muy necesitadas, las viudas. En otra ocasión también Lucas nos habla de la viuda que dio la ofrenda expresada por medio de 2 blancas, y el Señor Jesús hace el contraste entre la pobreza de esta viuda y lo que otros daban de la sobra, de lo que les sobraba, y dice que esta viuda
En contraste, dio todo lo que poseía, y todo lo que poseía eran 2 blanquitas, unos centavos. Lo cual nos enseña, nos da una imagen de la condición de las viudas durante esta época de la cual estamos hablando. En el caso de esta viuda de la cual acabamos de leer, la que perdió a su hijo, ella había perdido a su esposo y ahora a su único hijo, y por supuesto, a través de esto perdió toda posibilidad de ser cuidada. Perdió su provisión. Jesús se compadece de esta mujer, y así el Señor, por supuesto, refleja el corazón de Dios para con las viudas. El Señor resucita a este joven, y por medio de esa acción, provee emocionalmente y económicamente otra vez a las necesidades de esta mujer. Otra vez vemos entonces que Dios tiene compasión especial para con una mujer que ha perdido a su esposo y se encuentra sin ayuda emocional, sin ayuda, en este caso también económica. Jesucristo se preocupó por las viudas. Es interesante notar que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, ya ahí muriendo, se dirige a 3 personas en la cruz. ¿Recuerdan ustedes? La primera persona a quien Él se dirige es el ladrón arrepentido. Y por supuesto le dice el Señor Jesús a este ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo cual refleja y nos enseña la compasión de Cristo para con el pecador. Aún en esa condición de tremenda necesidad, muriendo, Cristo expresa su compasión. Pero Cristo también expresa su compasión para otra persona en particular. ¿Se acuerdan quién era? Su madre, María. Por ejemplo, en Juan capítulo 19, leemos estas palabras del Señor Jesús, primero dirigidas, capítulo 19, versículo 26, primero dirigiéndose al discípulo a quien Él amaba, Juan, y dice lo siguiente: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, Juan, una relación muy íntima y especial con este discípulo, que estaba presente, dijo a su madre, primero a su madre le dice: mujer, he aquí tu hijo. Después al discípulo, a Juan, le dice: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cristo demostró una especial compasión por María. Por supuesto era su madre. Pero María también representaba la condición de una mujer que había enviudado. José para esta época ya había fallecido. No sabemos cómo. Sabemos que él no estaba presente, falleció, el esposo de María. Y ahora Jesús, el único hijo, o por lo menos el primero, ya no va a estar con su madre, y le dice entonces a Juan: he aquí tu madre. Cuida a esta mujer. Cristo demuestra entonces una compasión especial, no solamente por su madre, sino por María, bajo esa condición o en esa condición de viuda. Lo que estamos tratando de enfatizar es el hecho de que Dios se preocupa por las viudas. Dios en el Antiguo Testamento, Jesús, Dios hecho carne en el Nuevo Testamento. No es de sorprendernos entonces, escuche bien, que el primer ministerio de la iglesia primitiva fue justamente el ministerio ¿a quién? A las viudas. Lo leemos en el capítulo 6 de Hechos, donde se levanta un problema, donde aparentemente había cierta preferencia a las viudas de origen palestino, aquellas que habían nacido en Jerusalén y en Palestina, en contraste a las viudas de origen helenista o griego, que habían venido para celebrar la Pascua. Entonces la iglesia estaba llena de gente para celebrar estas fiestas, y por supuesto aquellos que se convirtieron, se quedaron en Jerusalén. Y entre esta gran multitud de personas había muchas viudas. Y acá notamos en este pasaje, no lo vamos a leer, que la iglesia se encarga de proveer a las necesidades de estas mujeres.
Por supuesto, la prioridad de los apóstoles fue de enseñar y orar, pero encargan el trabajo o el ministerio de proveer a las viudas, a hombres, 7 hombres, llenos del Espíritu Santo, que podían llevar a cabo esa tarea. Lo que estamos tratando de decir es que el ministerio el primer ministerio, mejor dicho, de la iglesia, fue justamente un ministerio para con las viudas. Además de la adoración a Dios, la comunión juntos, de lo cual leemos en el capítulo 2 de Hechos, el partimiento del pan en la celebración de la Cena del Señor, la iglesia primitiva se dedicó a brindar cuidado económico a las viudas de la congregación. Y quisiera decir que esto fue algo natural en ellos. Noten que la primera iglesia no se sentó a planificar y sacar una estrategia de ministerio. A ver, ¿qué programas van a establecer en la iglesia? No, naturalmente la iglesia, guiados por el Espíritu Santo, se dedicaron a llevar a cabo un ministerio que es prioritario en la mente de Dios. El ministerio a las mujeres solas, a las mujeres desamparadas, a las viudas. Y comenzamos a atar los cabos, ¿no es cierto? Dios, a través de toda la Biblia, demuestra compasión especial para con las mujeres solas, las viudas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El apóstol Santiago resume esta prioridad ministerial cuando nos dice la religión pura. ¿Ustedes recuerdan Santiago 1:27? La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta. ¿Cuál? Santiago, visitar a los huérfanos, el grupo que tiene un cuidado del cual se preocupa Dios en una manera singular y especial, y a las viudas en sus aflicciones. Esa es la religión. Esa es en práctica la prioridad que la iglesia debe tener. Entonces, lo que vemos en toda la Escritura es que Dios se preocupa y demuestra compasión especial para 2 grupos, huérfanos, pero estamos ahora en una manera significativa notando a las viudas. El Antiguo Testamento demuestra esto, Cristo dio evidencias de esto en su ministerio y el resto del Nuevo Testamento enseña acerca de este ministerio. En el pasaje que estamos considerando, capítulo 1 de Timoteo, entonces Pablo instruye a Timoteo acerca de las viudas. Las viudas en la iglesia. Y vamos ahora sí a dar lectura a los versículos del 3 al 9. Bueno, al 10. ¿Saben qué? Sigue todo el pasaje hablando de las viudas. Vamos a considerar hoy simplemente, brevemente, dos versículos, pero vamos a dar lectura comenzando con el versículo 4, donde dice, honra a las viudas, en el versículo 3, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Otra vez repitiendo todo lo que hemos dicho. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado la primera fe, o su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino que también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas que las mantenga,
y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad, otra vez repite, son viudas. Fíjense, 16 versículos. Desde el 3 al 16, una porción bastante considerable de esta epístola dedicada exclusivamente a las viudas. Otra vez, nos subraya el hecho de que Dios se preocupa por las mujeres solas o desamparadas. La iglesia debe, como vamos a ver, no es una opción, la iglesia debe manifestar compasión y cuidado especial para con aquellas hermanas que de alguna manera han quedado solas y desprotegidas. En esta porción de la epístola que acabamos de leer, entonces Pablo instruye a Timoteo y a la iglesia, por supuesto, en Éfeso, en cuanto a su responsabilidad en el trato de las viudas. Y por aplicación, este pasaje es instructivo a nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, a través de toda la historia, desde el momento que se escribió esta epístola en adelante. ¿Cómo es entonces que la iglesia debe atender a las mujeres viudas? ¿Qué criterios y principios se deben seguir para llevar a cabo este ministerio? Algunos de ustedes, varones, estarán pensando, bueno, todo eso para las viudas y para mí. Saben que esta es instrucción a la iglesia, así que ponga atención, esté conmigo, no se distraiga. Esto es instrucción a toda la iglesia, no es simplemente a las mujeres. Pablo enumera 5 principios en este pasaje que rigen el ministerio de la iglesia para con sus viudas. 5 principios. El primero de ellos se encuentra en el versículo 3. Vamos a ver simplemente 2 hoy. Dice el versículo 3, honra a las viudas que en verdad son viudas. Para comenzar, tenemos que recordar que esta epístola, lo hemos dicho en el pasado, tiene un tono polémico, ustedes recuerdan. En otras palabras, fue escrita no solamente para instruir a Timoteo, sino para corregir a la iglesia, en este caso Éfeso, en varias áreas de necesidad espiritual y necesidad ministerial. Una de estas áreas era justamente que las viudas no estaban siendo atendidas ni honradas como Dios demanda en su palabra. Lo notamos en este pasaje, podemos concluir a la luz de esta porción, por ejemplo, que había ciertas viudas no calificadas en esa lista de viudas. No calificaban como viudas. Y vamos a ver cuáles son los criterios que determinan quién es viuda en serio o en verdad, como dice Pablo, y quién no lo es. Otras viudas estaban contrayendo matrimonio con inconversos y se iban en pos de el matrimonio en lugar de tener cuidado en esa área. Había familias que no estaban apoyando financieramente a sus propias viudas, por eso Pablo tiene que tocar el punto. En otras palabras, esta iglesia en Éfeso necesitaba ser instruida en cuanto al ministerio hacia las viudas. El primer principio que observamos es el siguiente, en el versículo 3, se encuentra ahí. La iglesia tiene la obligación de apoyar a las viudas. No hay escape. La palabra viuda, ¿a qué se refiere? Bueno, es la traducción de una palabra en griego que es chera o quera, dependiendo cómo la pronunciemos. En castellano, la viuda, o el concepto de viuda, se limita a la mujer cuyo esposo ha fallecido. ¿No es cierto? Pero en griego, ese concepto es un poco más amplio. Incluye, por supuesto, el significado, incorpora la idea de viudez en el sentido que ha perdido a su marido, pero también incluye el hecho de que algunas de estas viudas han sido abandonadas o sus esposos están en la cárcel o se habían divorciado. O sea que el concepto de viuda es un poco más amplio en esta palabra chera que aquí acabamos de mencionar. El versículo 5 nos dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, nos ayuda a entender ese significado de quedar sola. El punto es que la iglesia es responsable por cualquier mujer sola, por supuesto que califique
como viuda según los criterios que vamos a ver. En esos días, una mujer quedaba sola o expuesta a la destitución económica, ya que cuando estaba viuda, ya que no existían medios de empleo como hoy los tenemos, por ejemplo. Una viuda quedaba viuda y no podía ir al Unemployment Office y pedir que alguien le dé empleo. Las mujeres solas dependían de la familia extendida, dependían de sus familiares más cercanos. Hoy estamos enfrentando una situación muy distinta a la que enfrentaba Palestina en esa época, y realmente trágica, donde con más y más frecuencia observamos a muchas mujeres que califican bajo el término viuda porque han perdido a sus esposos por varias situaciones. Viudez, murió su esposo, fue encarcelado su esposo, la abandonó, etcétera, etcétera. Y las viudas hoy en día se están multiplicando. Muchas de estas mujeres quedan solas porque ni siquiera tienen familia extendida. ¿A quién van a ir? ¿A quién van a recurrir? Por supuesto, la responsabilidad de la iglesia hoy en día se hace cada día más pesada, más significativa, más importante, porque estamos llenos de viudas si la definición de viuda incorpora e incluye todo esto que acabamos de mencionar. Pablo dice en el versículo 3 que la iglesia tenía que honrar a la viuda, honrar. ¿Cómo es que honramos a una viuda? ¿Qué es eso de honrar? La palabra honrar es timao, y quiere decir mostrar respeto, cuidar, e incluye la idea, escuche bien, de apoyar económicamente. Por ejemplo, en este capítulo 5, el versículo 17, hablando Pablo ahora de los ancianos, la misma palabra se encuentra en este versículo. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Pablo está hablando de remuneración económica a los ancianos que se dedican, gobiernan bien y enseñan. En Mateo 15, un pasaje que nos ayuda a entender la idea de remuneración económica bajo la palabra timao, de honrar. El Señor Jesús confronta a los fariseos, si ustedes recuerdan, acusándolos de no honrar a sus padres por medio del sostén económico que deberían haber dado a sus padres. Este es un interesante pasaje porque revela otra vez el corazón de Dios y la intención de Dios bajo el 5º mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Nos dice el pasaje: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Sinvergüenzas. ¿Cuál tradición de los ancianos? La que habían inventado ellos. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Esto traía como trasfondo una idea, una ley entre ellos que decía que existía la posibilidad de contaminación de demonios en las manos. Y por lo tanto, para santificarse antes de la comida había que lavarse las manos, para quitarse el demonio ese. ¿De dónde viene eso? No viene de la palabra de Dios, invención, como muchas de las cosas que vemos hoy. Respondiendo, el Señor Jesús les dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Cristo los confronta. Miren, ustedes están siguiendo su propia tradición, ni siquiera están pensando en el mandamiento de Dios. Y creo que el Señor está muy, muy enojado cuando dice esto. No es simplemente que les hace una preguntita. Porque Dios mandó diciendo, y aquí está el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Imagínense, esa era la pena de maldecir. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Era la idea del corbán, la idea de que prometían, hacían un juramento ante Dios y decían, este dinero lo entrego y lo prometo a Dios, lo cual lo hace intocable. Y que a mis padres los parto un rayo porque no me interesan, esa es la idea.
Por eso dice, todo aquello que pudiera ayudarte es mi ofrenda a Dios. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesús está indignado. Ellos habían dicho, esto es santo, reservado a Dios. Papá, mamá, en tu vejez lo siento, pero esto lo he reservado a Dios. Tradición de hombres, no era de Dios. Honrar al padre y a la madre, como podemos ver en este pasaje, incluía la idea de darles dinero, cuidarles económicamente. Los fariseos habían inventado literalmente miles de estas leyes y tradiciones humanas que no tenían nada que ver con la ley de Moisés. Y una de estas tradiciones, por supuesto, la vemos acá, el juramento, el corbán, que usaban como excusa para no honrar monetariamente a sus padres. Y noten que el Señor interpreta el honrar a los padres con sostenerlos económicamente en tiempo de necesidad, que era lo que los fariseos no hacían. Estos fariseos impíos usaban esta ley inventada por ellos, Corbán, para invalidar su responsabilidad bíblica de sostener a sus padres durante su vejez. Entonces, 1 Timoteo 5, cuando Pablo habla de honrar a las viudas, obviamente nos está hablando de honrarlas de varias maneras, lo cual también incluye la idea de apoyarles económicamente en momentos de necesidad. Ahora, ¿cuáles viudas califican para este tipo de ayuda? Es obvio que no toda mujer podía ser incluida en esta lista, bajo la rúbrica de viuda, puesto que Pablo en el versículo 3 y 5 nos habla de viudas en verdad, y lo repite más adelante también. Viudas que en verdad lo son. ¿Quiénes son estas viudas en verdad? No toda mujer sola puede ser que se encuentra, mejor dicho, destituida, que se encuentra sola, sin familia y sin recursos, necesariamente mejor dicho, no toda mujer que decía soy viuda, necesitada, podía ser incorporada en esta lista. Solamente aquellas que estuvieran obviamente destituidas, sin familia y sin recursos. Algunas viudas, por supuesto, tenían recursos, tenían familia, tenían personas que las podían sostener. En estos casos la Iglesia no tiene la responsabilidad de apoyarlas económicamente, pero sí tiene la responsabilidad de honrarlas por medio de apoyo, cuidado espiritual, emocional, etc. El punto es que cuando una mujer ha perdido a su esposo por alguna razón y se encuentra sola, no quiere decir que automáticamente se encuentra sin ningún recurso económico. Por ejemplo, en nuestro país, en el cual vivimos, tenemos varios medios que pueden ser usados que contribuyen al sostén y protección de las viudas. Algunas viudas reciben asistencia por parte del gobierno. En algunos casos sus esposos han obtenido seguro de vida antes de morir, las que tienen suerte, y por ese medio se pueden sostener. En otros casos, como aquí en nuestra iglesia, los hijos mayores ahora se encargan de sostener a sus madres viudas. A veces, mujeres, a través de sus ahorros e inversiones, usan eso como el medio de sostenimiento, etc. La Iglesia es responsable por las viudas que genuinamente están solas y necesitan ayuda. La pregunta es, ¿cómo podemos determinar la necesidad? ¿Qué es una necesidad? En contraste a una preferencia o una conveniencia. Y realmente ahí es donde la Iglesia debe poder y debe evaluar la situación de cada mujer. La Iglesia no puede indiscriminadamente proveer ayuda económica a todas las mujeres que se pongan en la lista. La Iglesia no tiene todos los recursos para ayudar a todos. No lo tenía ahí ni tampoco lo tiene hoy. Entonces Pablo comienza a hacer una lista de criterios, y esto es muy importante, que se deben usar para determinar quién es una viuda que en verdad lo es y quién no es una viuda
de acuerdo a esta definición. Entonces, el primer principio que Pablo nos enseña en cuanto a, para poder determinar, es que la iglesia tiene responsabilidad de atender a las viudas. El segundo principio es que la iglesia tiene la responsabilidad de evaluar las necesidades de cada mujer. El versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Aquí vemos que cada familia entonces tiene la responsabilidad dada por Dios de atender a los suyos primero. Y como dije, es trágico hoy donde hay tantas viudas y tantas familias totalmente desintegradas. Es muy difícil para estas mujeres, muchas de estas mujeres, buscar asistencia o ayuda por la familia, por medio de la familia, cuando la familia está totalmente desparramada por todos lados. Y no sabe uno quién es hijo de quién. Y un hermano siempre me dice, hola papá, es del Salvador él. Y la razón que me dice así es porque dice, en El Salvador muchos de nosotros ni sabemos quién es nuestro papá. Y yo te aprecio a ti, entonces te llamo papá. Dice, yo no sé quién es mi papá. Bueno, esa es una ilustración, por supuesto, un poquito tal vez exagerada, pero hay muchas personas que no tienen noción de dónde vienen. Ahora, la palabra que aquí se traduce nietos, los hijos y nietos son responsables, es la palabra ekgonos. Esta palabra simplemente quiere decir descendiente o nieto. Es claro que en este pasaje que la responsabilidad de cuidar a una mujer sola recae primero sobre los hombros de los hijos y los nietos. Si los tiene, por supuesto. Y es obvio que Pablo se dirige, escuche bien, a hijos y nietos cristianos porque dice lo siguiente, que aprendan a ser piadosos primero en su familia, oikos, su hogar, su casa. Que aprendan a ser piadosos. Pablo se dirige a creyentes, hijos creyentes o por lo menos a aquellos que profesan ser creyentes. No es una cuestión de llamarse cristiano y asistir a la iglesia, traer la Biblia, dar tu ofrenda, cumplir con ciertos actos religiosos, donde todo el mundo nos ve y francamente esperan que actuemos de cierta manera. Lo que está diciendo Pablo acá es que el hogar, la familia, es donde realmente uno manifiesta su fe genuina. ¿Cómo? En el trato de aquellos con quien uno vive. A veces es muy fácil engañar a la congregación con actividades externas y palabras. Es imposible, escuche bien, y usted lo sabe, es imposible engañar a nuestra familia. Imposible. A mi esposa, a mis hijos, a mi hermano, a mi hermana o a mis padres. Ahí es donde uno demuestra si uno es o no es. Por eso que en el capítulo 3 que ya vimos, un anciano, un requisito indispensable de un anciano es que tenía que ser irreprensible en todo, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Si un hombre no puede manejar su casa, su hogar, su familia, no está en condiciones de manejar entonces la casa de Dios, la iglesia. La idea es la misma. Pablo dice que los hijos y nietos de una viuda son las personas encargadas que deben estar encargadas de esa mujer. Tienen la responsabilidad de demostrar piedad, demostrar su fe, proveyendo a las necesidades de esa viuda, cuidándola, honrándola, sosteniéndola financieramente. Esa es la idea. La responsabilidad de apoyo comienza con la familia inmediata porque es donde se muestra la espiritualidad, según Pablo. Y hijos presentes aquí en este lugar. Yo le haría la pregunta, ¿cómo están tratando a sus padres? Hijas e hijos, ¿cómo están tratando a sus padres? Si ellos están necesitados, ¿les están honrando con apoyo económico? Tu piedad se demuestra primero entonces en el contexto de la familia. Noten que Pablo dice que deben recompensar a sus padres. Recompensar. La palabra recompensar tiene la idea de pagar en retorno por lo recibido. Pagar en retorno por lo recibido.
Los hijos tenemos una deuda para con nuestros padres. Es obvio. Ellos nos criaron, nos dieron todo, proveyeron a nuestras necesidades por años, y es ahora nuestro deber como hijos devolver parte de ese cuidado. Cuidarlos, ser responsables por ellos en sus momentos de necesidad y de vejez. Todo lo que ellos hicieron por nosotros en nuestra infancia, ahora nosotros nos debemos a ellos. Para mí, mis hermanos, es un gozo, por ejemplo, ayudar a nuestros padres, porque estamos conscientes de la importancia de honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Aquellos que nos dieron todo y se sacrificaron por nosotros durante nuestros años de juventud. No es cuestión de honrar al padre y a la madre dándole una rosa, una tarjetita para el día de la madre y cantándole algún tango como aquel que dice, pobre mi madre querida, cuántos disgustos les he dado. Eso no es suficiente. Uno honra a una madre en momentos de necesidad, no cantándole un tango, sino proveyendo a ella por medio de apoyo económico. Por supuesto, esta frase se basa en el quinto mandamiento, Éxodo 20:12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Efesios nos dice que este es el único mandamiento con promesa. ¿Ven? Dios promete bendición a todo hijo que honre a su padre y a su madre. Porque dice acá que esto es agradable a Dios. Esto es agradable a Dios. Queremos agradar a Dios, ¿no? A veces no agradamos a Dios porque somos ignorantes de lo que Dios requiere. A veces no agradamos a Dios simplemente porque somos rebeldes, no queremos hacerlo. Pero Dios promete bendición a todo hijo que honre a su padre y a su madre. Recuerden que comenzamos diciendo que Dios tiene y demuestra compasión especial para con las viudas. Cuando honramos a nuestros padres, a nuestras madres viudas, estamos identificándonos entonces con el corazón de Dios. El único personaje en la Biblia que Dios se refiere a él como el individuo de acuerdo al corazón de Dios, ¿quién fue? David. Qué lindo sería que Dios pudiera decir eso de cada uno de nosotros, porque somos obedientes a este mandamiento, estamos honrando a nuestros padres. Cuando lo hacemos, estamos actuando de acuerdo al corazón de Dios. Cuando una viuda no tiene una familia, no tiene hijos, no tiene nietos que la cuiden, entonces Dios espera que la iglesia se convierta en esa familia que ella no tiene. ¿Ven? La iglesia y la familia tienen una responsabilidad particular de proveer, proteger y cuidar a las viudas de la comunidad cristiana. Entonces, el primer principio que debemos tener en cuenta para describir a los que son viudas es si esta mujer está sin recursos, absolutamente despojada de recursos. Entonces sí, entra dentro de la definición de viuda. Hay otro recurso, otro requisito, mejor dicho, se encuentra en el versículo 5, es que ella haya demostrado fe genuina. Que sea una creyente genuina. Estamos hablando de la comunidad cristiana. Y vamos a hablar de este punto, de este requisito la próxima vez. Pero para concluir quiero terminar con una breve cita con la cual me topé justamente ayer en preparación a este mensaje, al mensaje de esta mañana. Creo que tiene aplicación en cómo respondemos como iglesia y como hijos a nuestras viudas, aunque el pasaje en sí no se refería a las viudas, pero dice así: el hombre liberal siempre será rico porque la providencia de Dios son sus posesiones. La sabiduría y el poder de Dios su defensa. El amor y favor de Dios su recompensa y la palabra de Dios su seguridad. Dios promete recompensar a aquellos que honran su palabra y en una forma singular a aquellos, como vemos esta mañana, que honran a estas personas en las cuales Dios
sobre las cuales de ellas tiene un cuidado muy, muy singular y especial. Mujeres solas.